En la enseñanza de la palabra del Señor, Efesios 2:20, queremos hablar acerca del privilegio de pertenecer hoy a la iglesia del Señor. Amén. Privilegio de pertenecer hoy a la iglesia del Señor. Cuando hablamos de pertenecer hoy a la iglesia del Señor, bueno, tenemos que saber y entender entonces que hoy en día la iglesia no es una religión. No es un grupo, no es un grupo social o una secta, no es un movimiento, no, es la iglesia. Y la Biblia nos habla en la palabra, podríamos hablar del origen, del fundamento, de cómo fue en el pasado en la iglesia neotestamentaria y cómo tiene que ser hoy, amén, para saber si es un privilegio, hermanos, de poder pertenecer a la iglesia del Señor y de ser salvo, amén. Porque si usted pertenece a la iglesia del Señor es porque debe de vivir la salvación, debe de gozarse en la salvación, debe disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado y que Él nos ha revelado a través de su palabra. Primero, queremos mirar entonces un texto, antes de mirar allí en Efesios, que se nos remonta en el libro de los Cantares, capítulo 6, en el verso 8, el predicador, o Salomón, nos habla algo muy importante acerca de tantas iglesias o religiones o sectas, como la gente lo puede llamar, pero que es una sola iglesia. Amén. Es una sola iglesia, y aunque aquí en Colombia se llama iglesia pentecostal, pues en Estados Unidos, en México, en los diferentes países, pues la iglesia tendrá otro nombre, pero sí debe tener la misma doctrina estructurada, el mismo Dios, la misma santidad, los mismos fundamentos, los mismos principios, para que realmente seamos esa iglesia que se identifica aquí en Colombia o en los diferentes países, en Europa, en China, en Filipinas, en cualquier parte del mundo, pero que se identifica con la doctrina del nombre del Señor Jesucristo. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, dice el verso 8, dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida de la que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron y dijeron: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces allí hay unas características, de entre muchas, dice: 60 son las reinas, y habla del número 6, y usted sabe que el número 6 es imperfección. Entonces 60, y dice 80, 60 las reinas, 80 las concubinas, las doncellas, dice sin número. Pero dice el verso 9: mas una es la paloma mía, es la perfecta mía, es la única. Allí el escritor está haciendo una comparación entre el amor de él y el amor de una sola mujer, aunque había muchas. Y esto es aplicable a la iglesia del Señor y Dios. Aunque hayan muchas iglesias, aunque haya muchas religiones, aunque haya muchos movimientos, aunque haya mucha gente que diga seguir, pero dice el Señor que una es la perfecta, la paloma, la escogida. Y hay una comparación, la compara el Señor con una paloma en esa relación única, porque entre todos los animales, la paloma es uno de los animales que es fiel a su pareja. Una vez más, la paloma y el palomo obtienen una relación, mantienen esa fidelidad permanente. No es como otra clase de animales que no les importa la promiscuidad porque es su naturaleza.
Pero este animal tiene una característica especial, que una vez se ha juntado con ese palomo, nunca jamás tiene otra relación o tiene otro amorío, por decirlo así, con otro animal. Entonces lo compara con ese amor perfecto, filial, que Dios tiene para con la iglesia. Entonces llama la atención y dice: una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única, la escogida de la que la dio a luz. Dicen: la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, y las reinas, las concubinas, la alabaron. Entonces es bienaventurada, es feliz. ¿Por qué? Porque tiene un esposo, porque tiene un solo Dios. Y me llama la atención en lo que dice Pablo a la iglesia en Efesios capítulo 5, cuando el Señor habla de cómo es la relación entre el esposo y la esposa, y mira y la compara como su relación, de cómo Él amó la iglesia, de cómo Él es su amor hacia la iglesia y todo lo que Él ha hecho. Dice en el verso Efesios capítulo 5, verso 21: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta iglesia tiene una cabeza y es Cristo. No es un hombre, no es una mujer. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Entonces, por eso es, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire, Cristo como cabeza es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Consolador, nuestro Pastor, nuestro Libertador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí dice que Cristo, Dios, se entregó a sí mismo. Nadie lo entregó, nadie lo mató. Él mismo se entregó. ¿Por quién? Por la iglesia. Siéntase privilegiado que Él entregó su vida por nosotros. Y que si hoy usted y yo pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, no tanto al rótulo iglesia pentecostal, no tanto al rótulo IPUL, no es el rótulo, es la iglesia del Señor. Si usted pertenece a la iglesia del Señor porque tiene su nombre invocado, porque sabe quién es Dios, porque es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque vive en santidad, porque tiene unos principios, amén, debe sentirse gozoso y privilegiado de que Dios le haya revelado su nombre, porque hay gente que aunque está en una religión, pues no ha cambiado ni sabe cuál es la iglesia, y piensa que cualquier grupo donde le hablen de Dios, ahí está bien. No está bien. La gente dice: no, cualquiera que me hable de Dios está bien, a donde prediquen ahí está bien. No, porque no todos predican que Jesucristo es Dios, no todos predican la santidad, no todos predican que Jesucristo viene, no todos predican que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Entonces hay unas doctrinas, hay unos principios en los cuales nos tenemos que identificar. Y que si usted se identifica con todo eso, es un privilegio de que pertenezca hoy a la iglesia del Señor. Entonces dice: así como Cristo amó a la iglesia, ama a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué se entregó el Señor? Para santificarla. ¿Para qué más? Para purificarla, para lavarla por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo. Él se la va a presentar a sí mismo. Él no va a decir: Padre, ve, aquí te presento a la iglesia, y va a decir: va, aquí está. No, Él se la presenta a sí mismo. Va a decir: por esta iglesia di mi vida, por esta iglesia me manifesté en carne, por esta iglesia. Es la satisfacción
Es como cuando usted como constructor hace una casa y usted se siente contento de haber hecho esa casa. Es cuando como usted hace algo y se siente feliz, se siente realizado porque ha realizado alguna tarea y se siente gozoso de ver eso. Así el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma, se sentirá satisfecho de no haber en vano haberse manifestado en carne y haber muerto por cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Se entregó a sí mismo. ¿Y qué hizo en esa entrega? Nos santificó, nos purificó, nos lavó. Amén. Y el fin de todo es presentársela a sí mismo. Y dice una iglesia. No dice una religión. No dice una secta, no dice un movimiento, no dice un grupo, no, una iglesia. Y esta iglesia, que es universal, está conformada por todos aquellos llamados de su nombre, que invocan su glorioso nombre. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Dios a usted lo formó, Dios a usted lo hizo, Dios a usted lo llamó, Dios a usted le reveló su palabra, Dios a usted le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y déjeme decirle que si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué espera? Que si no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ¿qué espera para entregar su vida al Señor? Si está apartado, si se alejó del Señor, ¿qué espera para volver a la presencia del Señor? Porque estamos prontos para que Él venga a levantar su iglesia, para que Él venga a tomarse a sí mismo. Amén. ¿Qué espera usted entonces? Entonces mire bien que Él, dicen en el verso 20, presentarse a sí mismo una iglesia. No dice un grupo, no dice una religión, no dice una secta. No dice un poquito de estos, otro poquito de estos, otro poquito de estos, los más santos de estos, los más santos de estos, no. Créame que los que están allá enredados en otra secta, en otra religión o en otra interdenominación, si ellos buscan a Dios con todo su corazón, Dios les revela su palabra, Dios les revela su nombre, Dios los va sacando, Dios los va añadiendo a su iglesia para que sean salvos, porque Él es quien salva. Entonces la Biblia habla de una iglesia gloriosa, y aquí en Colombia se podrá llamar Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero en otros países, en otros lugares, en China, en Corea, que son los lugares donde la iglesia ha crecido bastante, ¿cierto? Y no porque es que tengamos allá misioneros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no. Pero hay una iglesia que lleva su nombre, que tiene su doctrina, que viven en santidad, que son rigurosos en vivir, en predicar la palabra en todos los lugares del mundo. Aquí pues en Colombia no llegamos ni al 10% de la población en Colombia, que la gente se convierta al Señor porque dicen que es un país católico romano, pero que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la invitación es para que usted se goce y se sienta privilegiado de pertenecer a la iglesia del Señor, que en el Apocalipsis se ve de millones de millones. Hoy aquí podremos ser poquitos, o podremos ser una minoría, o podemos ocupar el segundo lugar aquí en Colombia, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo, hermanos, hay mucha gente que se ha convertido al Señor Jesús, que lleva su nombre invocado, amén, y que pertenecen a esta iglesia gloriosa. Entonces dice, una iglesia que no tuviese, dice la Biblia, mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres. Amén. Entonces hay una comparación que el Señor hace de cómo es la iglesia. Ahora, esta iglesia tiene que estar edificada, donde leímos la palabra allí en Efesios, tiene que estar edificada. Efesios capítulo 2 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando hablamos del fundamento de los apóstoles y profetas,
El fundamento de ellos no se fundamentaron en los judíos, ni la religión judía. El fundamento de los apóstoles y profetas fue Jesucristo, es Jesucristo. Por eso dice allí, la carta a los Efesios habla mucho de la iglesia, del misterio de la iglesia, y Pablo habla, y es la primera iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, en donde hay un llamado y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero la iglesia de Éfeso se caracterizó mucho porque fue una iglesia donde se constituyó a los gentiles. Y habla Pablo mucho y explica. Entonces dice y explica que éramos extranjeros. Y dice, no, ya no somos extranjeros ni tenemos que estar allá en el patio afuera, sino que ahora somos conciudadanos y miembros. Dice, mire lo que dice el verso 18, porque por medio de él, es decir, por medio de quién, de Jesucristo, los unos y los otros. ¿Cuáles unos y cuáles otros? Unos judíos, los otros gentiles, ¿cierto? De ambos Dios hizo una iglesia, un solo pueblo. Porque los gentiles estaban allá afuera y nosotros éramos parte de los gentiles. Los que tenían derecho a toda esta gracia, a toda esta bendición, eran los judíos. Y por eso Pablo dice, bueno, el Señor derribó una pared, porque había una pared por donde no podían pasar, una pared divisora donde no podían pasar los gentiles. Y dice que el Señor, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, derribó esa pared. Entonces ya habla allí de los unos y de los otros. ¿Y quiénes son esos unos y nosotros? Esos judíos y esos gentiles. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nosotros éramos extranjeros primero y advenedizos. Éramos extraños al pueblo de Israel, pero ya no. Ya el Señor dice, hoy estamos hablando de este tiempo bajo la gracia donde Dios quiere salvarnos. Y dice, no, ya no somos extraños ni advenedizos. Un advenedizo es alguien agregado, alguien ahí de arrimado. Ya no somos arrimados, ahora somos hijos de Dios. Dios a usted lo adoptó, Dios a usted le puso un nombre. Entonces mira el privilegio de pertenecer a la iglesia del Señor, porque usted ya no es un extranjero. Cuando alguien es extranjero en otro país, pues lo tratan mal, no tiene tantos privilegios como el natural, como el que es de ahí, de su propia tierra, ¿cierto? Hoy la gente, hoy en medio de esta crisis, los extranjeros aquí en este país quieren irse para su casa, y los colombianos que están extranjeros en otros países quieren venirse porque no hay un buen trato para ellos. Entonces ahora como iglesia nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, somos miembros, somos hijos. La Biblia nos llama príncipes, sacerdotes, embajadores. Mire bien. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire bien. Si somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos y ciudadanos del cielo, amén, no eres tanto un ciudadano colombiano, ciudadano del cielo. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos al Señor Jesucristo. Entonces ya somos ciudadanos del cielo. Entonces dice, como ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios, tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy importante los apóstoles. Muy importante los profetas, los patriarcas, aquellos grandes hombres de Dios. Pero lo importante de todo eso no son esos hombres de Dios. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan. No, es Jesucristo mismo. Dice aquí la palabra. Lo importante de los apóstoles y profetas y patriarcas y todo esto, amén, es Jesucristo mismo. Y usted y yo estamos edificados en Jesucristo. Aquí no estamos edificados en una religión.
Aquí no estamos edificados. Agradecemos a Dios por el hermano Askel Werner Larsen y por los misioneros que vinieron y toda la gente que pudo venir y evangelizó y predicó la palabra. Pero aquí no somos seguidores de Askel Werner Larsen, no somos seguidores de los Berchol, no somos seguidores de todos esos hombres de Dios. No seguimos a Álvaro Torres, no seguimos a Reinel Galvis, y gracias a Dios por esos grandes hombres de Dios. Pero aquí nuestro fundamento, aquí nuestra mirada, aquí los pasos están en Jesucristo. Y usted debe también, amable amigo y hermano, seguir a Jesucristo, fundamentarse en el Señor Jesucristo. Porque como hombres, todos los hombres cometimos errores. Si hablamos de Pablo, de Pedro, cometieron sus errores, cometieron sus faltas. Si hablamos de los patriarcas, David, Abraham, Moisés, cometieron sus errores, pero aquí tenemos que tener la mirada en uno que es perfecto y se llama Jesucristo. Y gracias a Dios por todos esos grandes hombres de Dios del pasado, ¿cierto? De allá de Israel, de la iglesia, y de hoy contemporáneos que son hombres fieles, seguidores de Dios. Muy bien, gloria a Dios por todo eso, que administran la iglesia, que están allí en la iglesia. Pero nuestra mirada no está en el hombre, mis amados. Su mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Y es un privilegio que usted pertenezca a esta iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces por eso dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y quién es el que lo edifica a usted? ¿Quién es el que lo guía a usted? ¿Quién es el que lo enseña a usted sino Jesucristo? Usted debe de aprender de Jesucristo. Usted debe estar formado en Jesucristo. Usted debe estar edificado, consolado es en el Señor Jesucristo, no en el hombre. Porque los hombres pues hemos cometido, la gente dice, no, que no sé quién fue el primer papa, no. Aquí no hablamos con todo respeto que se merecen las personas, no. Aquí el fundamento apostólico es Jesucristo. Aquí nuestra mirada no está puesta en el hombre. Está bien que hablan de títulos del obispo y que hablan de los ancianos, de los diáconos, de los presbíteros, y esos cargos que hablan en la Biblia, porque la Biblia habla de esos cargos. Y está bien todo eso, la organización de la iglesia, ¿verdad? Pero ante toda esa organización, ante todo esto, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Es Jesucristo, como cantamos, Jehová la roca de nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos de ese privilegio, tenemos que mirar la doctrina que predicaron los apóstoles, que predicaron los profetas, cuál fue el fundamento, cómo vivieron ellos. Y uno encuentra por la palabra cuál era su doctrina al principio. Ellos predicaban la resurrección. Ellos predicaban, afirmaban y declaraban por las escrituras que Jesús era el Cristo, porque muchos de ellos no creían en Jesucristo. Por ahí estaba Apolos y otros que predicaban y todo eso, pero tuvieron que decirle y explicarle, y ya entonces Apolos entendió que Jesucristo era Dios. Si hablamos de Pablo, antes de ser Pablo era un perseguidor, Saulo de Tarso, y él creía en Dios, era celoso de la ley de Dios, pero no sabía quién era Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que aparecérsele y manifestársele para saber y entender que ese Dios a quien él predicaba, a quien él seguía y que era muy celoso, tuvo que entender y comprender que era el Cristo, que era el Dios manifestado en carne. Y hoy en día hay gente que sigue con la misma ignorancia, con el mismo pensamiento, porque no ha entendido todo eso. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de ayer, neotestamentaria, estamos hablando de esos principios, de esa santidad, de esa vida moral, de esa vida ética. Hablamos de la doctrina. Hablamos de ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, de ese fundamento, de esos principios.
Y hablamos del nacimiento, ¿dónde nace la iglesia? ¿Cierto? Y su fundamento pues está en Jesucristo. ¿Dónde nace? Allá en el día de Pentecostés. Y a partir de que nace la iglesia del Pentecostés hacia acá, estamos viviendo un periodo, un tiempo, una dispensación que se llama gracia. Y bajo ese periodo, tiempo, dispensación que estamos viviendo, gracia, es que usted y yo debemos de ser salvos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente usted por creer en Jesucristo, solamente debe de creer. Y si usted cree, se arrepiente. Si usted cree, se convierte. Si usted cree, usted cambia. Si usted cree, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué le estoy diciendo de todo esto? Porque después de que se acabe este periodo de gracia, después de que finalice este tiempo, ¿y cuándo finaliza este tiempo? Este tiempo finaliza cuando el Señor levante su iglesia. Ya empezará otro tiempo. ¿Que habrá salvación? Pues habrá salvación para los judíos y lo que hagan los judíos y el programa de Dios que siga de ahí en adelante, ¿verdad? Pero preocúpese hoy. Preocúpese por pertenecer hoy a su iglesia. Preocúpese por ser salvo hoy. Porque no se sabe. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Fue la inauguración. Ya Dios la tenía preparada. Porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios estaba preparando, Dios estaba pensando, estaba planeando, estaba haciendo todo. Así como cuando se inaugura un almacén o un centro comercial. Han trabajado, han hecho, y cuando se llega el día de la inauguración, ese día entonces abren y ese día hay una cantidad de promociones y ese día hay una cantidad de cosas. Eso pasó el día de Pentecostés, la gran inauguración de ese programa, de ese plan, de eso hermoso que Dios tenía preparado para que la iglesia fuera salva. Entonces por eso la iglesia nace allí en el día de Pentecostés. ¿Y hasta dónde va este tiempo? ¿Y hasta dónde va toda esta promoción? ¿Y hasta dónde va toda esta gracia? Va hasta el día en que el Señor ya levante su iglesia, haya preparado su iglesia, haya vestido de santidad, amén, porque seguirá otro tiempo, amén, tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasará entonces en la tierra? Pues empezará un tiempo, un periodo llamado la gran tribulación. ¿Y qué pasará allá en el cielo? Pues habrá fiesta porque estaremos con el Señor, habrán galardones. La Biblia habla del tribunal de Cristo, donde Dios empezará a recompensar a su iglesia, a los que sirvieron, a los que se esforzaron, en donde Dios comenzará y también las bodas del Cordero. Amén. Usted no está invitado. Si usted es iglesia, el Señor no está invitado a las bodas del Cordero. Es como alguien que se va a casar, la novia no está diciendo, yo estoy invitada a mi boda. No. Es la anfitriona, es la de la fiesta, es la del gozo. Amén. Mientras en el cielo hay gozo y alegría porque se está celebrando unas bodas, pues aquí habrá otro programa, aquí estará pasando otra cosa. Amén. Por eso es un privilegio hoy yo ser salvo. Es un privilegio hoy yo gozarme de esta salvación. ¿Que estamos pasando pruebas? Seguramente que sí. ¿Que estamos siendo enfermos? Seguramente que sí. ¿Que estamos pasando situaciones difíciles? Seguramente estamos pasando situaciones difíciles, pero la Biblia dice, hermanos y amigos, amén, la Biblia dice que lo que nos está pasando acá no es comparable con la gloria venidera que tendremos allá en el cielo. Créeme que aquí estamos pasando situaciones difíciles. Los que están preocupados por las deudas, los que están preocupados por las enfermedades, los que están preocupados porque se acabó el trabajo, tantas cosas en medio de esta crisis que está pasando. Y hablamos de crisis porque es una crisis que va a pasar, ¿cierto? Pero lo que se viene después de que el Señor levante la iglesia, lo que viene, eso no será una crisis de un ratico. Ahí se habrá un gran problema y ya la salvación será diferente para el ser humano. Entonces, la Biblia dice allá en Hechos 2:38, allí nace la iglesia en el día de Pentecostés
¿cierto? Da la inauguración. Y si usted mira de ahí en adelante, en Hechos de los Apóstoles, mis amados hermanos y amigos, se da cuenta cómo nace la iglesia, cómo vivían ellos en comunión, en santidad, en unión, la oración, la doctrina, el partimiento del pan, los ayunos. Todo esto muestra y que hoy en día, pues también tenemos que seguir con todo ese programa y con toda la iglesia como venía. Amén. ¿Por qué hablamos de ese privilegio de hoy en día? Es un privilegio porque Dios cuida la iglesia. Dios la protege. Dios la guía con el poder del Espíritu Santo. Si fue Dios en la manifestación del Espíritu Santo, en donde inauguró la iglesia, pues sigue el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo no fue para ese tiempo y ya. No, el Espíritu Santo hoy sigue con la iglesia porque Él es el que lo ha convencido a usted. Nos ha convencido a nosotros. ¿De qué nos ha convencido? De pecado, de justicia, de juicio. Es decir, nosotros creíamos que estábamos bien viviendo en adulterio, en fornicación, en hechicería, en idolatría, y creíamos que estábamos bien. Prendíamos velas, luces, una cantidad de cosas, y creíamos que estábamos bien. Y que alumbrando por allá a Dios, pensando que ese santo o eso que nos enseñaron era un Dios. Pero cuando leemos la palabra y cuando Dios nos revela, entendemos de que Dios no necesita ser alumbrado, que Él es antes quien nos alumbra, Él es quien nos guía, Él es quien nos convence y nos convenció de que estábamos en la idolatría, que estábamos en la hechicería, y Él es quien convence al hombre. Por eso esta iglesia es del Señor y hablamos de que Él es quien hace la obra. Él es el quien en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que le hace ganas que usted ame a Dios? Hermanos, que nos hace falta sentirlo. Él es. Porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Dios en nosotros. Por eso nos hace falta adorarlo. Por eso nos hace falta escuchar su palabra. Por eso nos hace falta arrodillarnos a orar. Por eso nos hace falta algo. Si la gente se desespera hoy, hermanos, usted no tiene por qué desesperarse. Y créame que en momentos angustiosos uno se desespera, y si está por allá encerrado se desespera, pero usted va y se arrodilla y habla con Dios y le clama a Dios y le pide a Dios, y Dios lo tranquiliza y Dios lo calma y Dios le muestra y Dios le da esperanza y Dios le da fuerza y Dios le da ánimo y Dios hace algo en nuestra vida, ¿verdad? Pero la gente que no tiene a Dios sale por allá como un loco, sin saber qué hacer, y ay, me estoy volviendo loco, ay, ¿qué voy a hacer? Y salen y se exponen. Pero el que está en el Señor, y puede que también se desespere y puede que también se angustie, porque no estamos exentos, ¿verdad? Pero sí tenemos a Dios. Si lo tenemos a Él, si confiamos en Él, si lo sentimos a Él, si le clamamos a Él y Él nos oye, si nos arrodillamos y levantamos nuestras manos y Él está ahí, y aunque el pastor no te visite, y aunque el pastor no vaya, y aunque el pastor no se dé cuenta, el pastor de los pastores se da cuenta de lo que usted y yo sentimos, se da cuenta de todo eso, y en Él descansamos y en Él tenemos esa paz. Por eso, hermanos, es un privilegio, hermanos, es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Lo tenemos a Él. Y al tenerlo a Él, hermanos, al tenerlo a Él, vamos a ser consolados, vamos a ser guiados. Hermanos, Él nos ama, nos está formando, nos está santificando, nos está preparando. Nos está preparando, hermanos. Amén. Y la iglesia es el propósito grande que Dios tiene con esta iglesia, hermanos, es llevarnos al cielo. Pero la preocupación nuestra, si es un privilegio hoy pertenecer a la iglesia del Señor, porque hoy somos salvos por gracia y por fe. Pero ¿qué pasará entonces
si el Señor levanta la iglesia y usted se queda, ¿cierto? Y los que se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? Bueno, desobediencia, el pecado, el afán de esta vida, tantas preocupaciones y tantas cosas, el haber dejado a Dios, el menospreciar la salvación, ¿cierto? La Biblia dice, vamos a leerlo para ir finalizando. La Biblia dice allí en Tesalonicenses, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a mirarlo. Entonces, hoy es fácil, hermanos, y es un privilegio, y por eso es denominado este tiempo, desde que Dios derrama el Espíritu Santo, hoy, hasta que el Señor venga, es denominado tiempo de gracia. ¿Por qué tiempo de gracia? Porque es fácil la salvación. Hoy usted simplemente tiene que creer. Y por creer, Dios a usted, hermanos, hace algo en su vida. En usted, amigo, simpatizante, Dios hace algo en su vida, hace algo. Amén. Algo como un ejemplo. Si colocamos el ejemplo, y me gusta mucho porque pues tuve esa experiencia, en que alguien que esté sumido en la droga, ¿cómo va a dejar la droga? Los psiquiatras, los psicólogos y los profesionales dicen que cuando alguien es adicto a algo, pues no, solamente es un milagro quien pasa. Y eso es lo que realmente ha hecho Dios en la vida de muchas personas que estamos sumidos en tantas cosas. Dios hizo un milagro en nuestra mente, en nuestro cerebro, nos cambió, nos transformó, hizo algo que la ciencia médica, que ni los profesionales, que ningún tratamiento podía hacer, lo hizo el poder de Dios, nos cambió, nos transformó. Y hoy somos nuevas criaturas, hoy somos algo diferente por la obra que Él hizo, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando de hoy. La salvación en este tiempo es fácil. Pero los que no creyeron, y el Señor venga y levante su iglesia. La Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no ha recibido el amor de la verdad. ¿Y cuál es el amor de la verdad? Es Cristo. Dios es amor. Y hay gente que no ha recibido a Cristo, que no quiere recibir a Cristo, que no quiere nada con Dios. Entonces, esa gente que no quiere recibir a Dios y que se complace más en la maldad, en el pecado, dice, vendrá entonces aquel inicuo o aquel mal o aquel ser que es por obra de Satanás, que engañará con poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces dice Dios a los que se quedaron, a los que se van a quedar, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso concuerda con lo que Jesús dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces la persona que no cree tiene que creer a la mentira. El que no cree a la verdad, creerá a la mentira. Y la gente dirá, pastor, pero ¿cómo hago para creer a la verdad? ¿Quién me dice la verdad? Y a cualquier grupo religioso a donde voy me dicen la verdad. Déjeme decirle que Jesucristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él no engaña a nadie. Yo lo podré engañar a usted. Cualquier religión, interdenominación, secta, grupo o religión que haya, podrá engañarlo. Pero el Dios que predicamos, Jesucristo Dios, en este tiempo, Dios no es un Dios de mentira, Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de engaño, ni Dios está interesado en engañar a la gente. Dios está interesado en que usted le conozca personalmente, individualmente, lo experimente en su vida y en su corazón, y cuando usted lo conozca y lo experimente, su vida va a cambiar físicamente, espiritualmente, moralmente, éticamente. Porque yo no puedo percibir y yo no puedo concebir en mi mente que hay gente que diga, es que yo creo en Dios y ando con Dios y pertenezco a la iglesia de Dios, pero viven en fornicación, viven en adulterio, viven en mentira, viven en borrachera todavía, y le hablan de Jesucristo y dicen, no me hablen de Jesucristo. Le hablamos del bautismo en el nombre de Jesús y se enojan. Entonces, ¿qué es esto? No. Cuando usted conoce realmente a Jesucristo, su vida cambia. Cuando usted busca sinceramente con todo su corazón a Dios, su vida va a cambiar. Y usted se va a sentir privilegiado de conocer, de sentir, de experimentar. Va a salir del engaño, va a salir de tantas cosas, usted va a salir. Por eso entonces dice que se perderán a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vendrá un poder. Si usted no quiere creer a la verdad de Dios, si usted no quiere creerle a quién más le va a creer? Por eso, hermano y amigo, si usted pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, si usted está en esta verdad gloriosa, si usted está con sinceridad en su corazón, si usted está, siéntase privilegiado, porque en aquel tiempo donde habrá persecución, hoy no tenemos persecución, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Hoy usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo, no por otra cosa, no porque tenga dinero, no porque pertenezca a... No. Individualmente, usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo, pero en otro tiempo, dice, cuando el Señor venga a levantar la iglesia, ¿qué pasará entonces con aquellos que se quedaron? ¿Ahora sí van a correr a la iglesia? ¿Ahora sí van a correr a buscar al hermano, al papá, a la mamá, al diácono, al pastor? No, ya será demasiado tarde y ya empezará otro tiempo llamado la gran tribulación, que ya después hablaremos sobre este tiempo. Pero hoy démosle gracias a Dios porque pertenecemos a su iglesia gloriosa, porque ustedes hoy es salvo por la fe, amén, porque Dios quiere que ha derramado su gracia y como hablamos hace 8 días, esa gracia sobre gracia que ha derramado sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos salvos y hoy es ese privilegio. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Quiero darle gracias a Dios porque Él me ha llamado a su iglesia, me ha llamado a su pueblo. Amén. Nos ha llamado, nos ha revelado su palabra, su nombre, y quizá entonces el miércoles continuaremos con la enseñanza. La iglesia, ¿dónde estará la iglesia entonces después de la gran tribulación? ¿Y qué pasará con todos aquellos que se habrán quedado? ¿Cómo será la salvación para aquellos días entonces? Pero hoy disfrute de la salvación, hoy disfrute de la presencia de Dios, hoy gocemos en el Señor, hoy, entre tanto que se dice hoy, dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación, no mañana. No después de que Él venga. Hoy para la iglesia, para los gentiles, hoy ese es el tiempo en donde Dios quiere salvarle, perdonarle, donde Dios quiere obrar en su vida. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre eterno, maravilloso Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por cada amigo, por cada hermano que ha oído el mensaje, Señor, de salvación. Te doy gracias por haberme revelado tu palabra. Te doy gracias por haberme traído a tu iglesia. Te doy gracias, Señor Jesús.
Oh soberano Dios, bendice cada hermano, cada amigo, Señor Jesús. Aún aquellos que se han apartado, vuélvelos, Señor, a tu iglesia. Que no sea demasiado tarde, Señor Jesús, pertenecer a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias y pedir por cada hermano y amigo que ha oído tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús.